This meeting is being recorded. Ya. Entonces, para el llamado de datos del ordenador, bueno, a veces cuando trabajamos con algún programa bueno, de forma seglar, almacena los datos en un archivo de texto o en un archivo de extensión CSV. Entonces vamos a importarlos al R. Vamos a importarlos. Entonces, para eso, primero debemos ubicar. Bueno, hay varias formas de hacer el llamado. Podemos empezar haciendo el llamado o viendo la ubicación. A ver, ubicación del directorio. Entonces, si usted coloca este código get wd, le va a mostrar cuál es el directorio de trabajo del R en su PC en este momento. Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi caso, está en el disco D, en una carpeta llamado Trabajo 2022, curso R básico, clase R básico. Entonces, en este es, por así decirlo, la ubicación del directorio de trabajo del R. Entonces, los archivos que yo quiera llamar deben estar contenidos en esta carpeta. En esa carpeta, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una descarga, el archivo de datos automáticamente se guarda pues, en la carpeta descargas del disco C. Entonces hay que trasladarlo, hay que moverlo a la ubicación del directorio de trabajo que nos está indicando la consola de R. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, el archivo de texto le mandé el archivo clase. A ver, un momento. A ver. Cuando hagamos un llamado, a ver, un momento, está. A ver, ya está. A ver, por ejemplo, el archivo clase, ahí visualiza, ¿verdad? El archivo de texto y el CSV. Sí. Ya. Algo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, este archivo contiene los nombres de las variables en el encabezado. ¿Ya? Entonces, algunas veces algunos datos, algunas bases de datos no tienen encabezados. Entonces, en este caso sí lo tiene. ¿Ya? Y el espacio entre dato y dato por filas es simplemente un espacio. En cambio, en el archivo CSV, bueno, también tiene encabezado, pero el espaciado entre el símbolo que se utiliza para separar los datos es una coma. Entonces, hay que tener en cuenta ello al momento de hacer el llamado de datos. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a llamar al archivo llamado clase.tx y lo vamos a almacenar en un objeto llamado clase. ¿Ya? A ver, vamos a utilizar la función read.table. Y el primer argumento es el nombre del archivo y también su extensión. En este caso es clase.txt.
.txt. Hay que colocar el nombre del archivo entre comillas y también junto con su extensión. Ahora, hay que colocar el header encabezado. El encabezado, como hemos visto en el archivo de texto, sí tenía nombre de las variables, es decir, tenía encabezado. Y el separador, que es el argumento sep, era simplemente un espacio, entre comillas, y le damos un espacio. Entonces el R entiende que cada espacio en blanco es lo que está separando a las observaciones de las variables. Ya está. Entonces, en mi caso ya ejecutó, no hay ningún error. A ver, ¿le ejecutó a usted también? Voy a hacerlo. A ver, no tengo que Puede ser que darle todavía no ha jalado el el- archivo a la ubicación. Recuerde, en GIF. En GIF, ajá, ajá. claro, cuando usted utiliza el get, ahí le va a salir el directorio de trabajo. Entonces, Ujú. allí tiene que estar el archivo clase.txt. Ajá. Sale sí la ubicación del directorio. Pero... Ajá, documento. Me falta el otro archivo. Claro, entonces lo que tiene que hacer es jalar el archivo clase.txt que está en descargas y si en este caso es documentos, hay que ubicarlo allí. Sí, ya lo estoy tratando de ubicar. Y una vez que lo ubique, allí va a encontrar. Aquí en esta ventana aquí de abajo hay una que dice Files, una pestaña que dice Files. Y allí usted puede ver todos los archivos que el R está generando en la carpeta Ujú. de su directorio de trabajo. Y ahí, por ejemplo, aparecerán los archivos. Por ejemplo, acá yo tengo, este es mi archivo clase. Ujú. Sí, ya jaló el archivo y todo lo demás. ¿Sí? Ya. Sí. A ver, vamos a ver las dimensiones de este archivo. A ver, de este dato. Tiene 60 filas y 7 columnas. Entonces, si nosotros le damos clase, nos va a mostrar toda esa información. ¿Ya? Nos va a mostrar toda esa información. A ver, tenemos la edad. Bueno, este archivo contiene información de estudiantes de primer ciclo de una universidad. Entonces, tenemos las variables edad, sexo, carrera, la nota en matemática, en lengua, en química y en física. Ahora, como es una base de datos, el objeto clase va a mostrar en sí toda la información.
pero podemos simplemente, a modo resumido, ponerle hit o heads. Y este hit lo que va a hacer es, por defecto, presentarnos a los 6 primeros. Va a presentar a los 6 primeros estudiantes, ¿no? En este caso, las 6 primeras filas. Porque a veces pues, cuando llegamos a clase le presenta a todos, ¿no? Entonces no es tan conveniente llamar a todos. Si queremos preguntar por los últimos, utilizamos el comando tile, que es de cola, ¿no? Y le presenta a los 6 últimos. A ver, ¿y le salió? Sí. Ya. A ver, otra forma también de llamar a los datos, de repente usted no se acuerda la ubicación de su directorio, puede ser también utilizando, bueno, nuevamente un read table, ¿no? Lectura de tabla, pero aquí vamos a colocar file.choose. Y aquí lo, lo normal, ¿no? Que habíamos colocado antes. Entonces, read table, entre paréntesis, file choose, entre paréntesis abierto, coma header, ¿no? Que tiene encabezado y separador, un espacio entre comillas. Entonces, cuando uno ejecuta este código, le va a salir una carpeta, bueno, una ventana. Entonces, usted tiene que ubicar dónde está su archivo, ¿no? Si está en descargas. Este es un buscador más libre, por así decirlo. Entonces, si por ahí no se puede llamar el read table desde la ubicación, entonces aquí puede ubicar el, el archivo. Entonces, en este caso se llama clase, ¿no? Clase.txt y en este caso le da abrir. Y cuando le da abrir, el R va a capturar la información de este archivo de datos. Y ahí está, ¿no? Como no le guarda un objeto, lo está mostrando directamente. Búsqueda de un archivo. Vamos a poner. Ya está. Ahora, el R nos permite guardar también nos permite guardar nuestras bases de datos que hemos creado. Ya. Por ejemplo, ¿se acuerda que acá teníamos datos 2, datos 1, perdón, datos y datos 2? A ver, vamos a guardar ya. Por ejemplo, esta base de datos, ¿no? Entonces, de repente esa información que usted ha generado lo piensa utilizar más adelante. Entonces, se puede guardar esta información en un formato ya sea de archivo TXT o CSV. Puede utilizar el formato readtable, read.table. ¿Ya? Entonces, dentro de este código, debo colocar primero la base de datos que ha creado en R, que en este caso se llama datos, y como segundo argumento debe crear
la etiqueta o el nuevo nombre de su archivo de datos. Y para ello lo vamos a hacer entre comillas. Ujú. Por ejemplo, vamos a ponerle así, ¿no? Como hemos llamado, ¿no? Datos. Y vamos a guardarlo como archivo de texto. Datos.txt. Entonces, lo que está haciendo esto es guardar el archivo de datos. Entonces, cuando usted ejecuta este código, ha creado un archivo datos.txt en el que almacena esta información de la base de datos llamado datos. Ujú. Usted puede darse cuenta, mire acá por ejemplo, en esta carpeta, que es la que mi directorio de trabajo, ha aparecido este archivo, ¿no? Datos.txt. Ahí está, ¿no? 23 de marzo a las 10:41 AM. Se ha creado este archivo de datos. Ajá. Sí, ahí aparece. ¿Sí? ¿En usted también llega a aparecer? Sí, sí, ya aparece. Entonces, una recomendación es siempre guardar nuestra base de datos que estamos trabajando, Ujú. ¿no? Porque a veces la memoria del R puede borrarse, pero una vez que hemos manipulado y este, modificado la base de datos según nuestras necesidades o requerimientos, se recomienda pues guardarlos, ¿no? Entonces, ya la próxima vez que desea continuar trabajando, ya sus datos están en la última modificación que uno guarda. Bien, entonces, de esta forma se ha llamado al archivo de datos llamado clase, que era clase.txt. El otro archivo, que era un CSV, este, vamos a llamarlo también, ¿ya? El otro archivo que le mandé es, El que está en CSV Clínica. ajá, ahí está. Ya, vamos a llamar también a clínica, ¿ya? Vamos a crear un objeto llamado clínica y vamos a utilizar nuevamente el read.table y vamos a colocar el nombre del archivo, clínica.csv. En este caso, el archivo también tiene la primera fila, corresponde al encabezado, y el separador es una coma. Entonces, entre comillas, vamos a ponerle una coma. Bien, recuerden que el archivo CSV, cada coma representa un espaciamiento entre los Ujú. datos. Entonces, en otros archivos de repente puede ser un punto y coma, o a veces un guión. Entonces, aquí el separador, uno tiene que indicarle al R, ¿no? Que es lo que representa un espacio. Entonces, a ver, ejecutamos. Y bueno, en este caso, en mi PC ya ha hecho el llamado a clínica.scu. Si damos un hit, y ahí está, ¿no? Entonces, eh, este archivo ya está, ¿no? Utilizo el hit, me presenta las 6 primeras filas de esta base de datos. No, me sale un mensaje de error. Ya, el archivo clínica CSV también debe colocarlo en el directorio de trabajo. Ujú. Sí, está en el directorio de trabajo. Ya,
clínica read.table, entre comillas, clínica.csv, header true, separador, las comas. Ujú. 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 Ya, ahora sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esta base de datos clínica contiene información de los pacientes atendidos en una clínica. Entonces, por ejemplo, tiene la información de la edad, el sexo, el peso, la talla, nivel de hemoglobina, su temperatura, su saturación, el nivel socioeconómico, el ingreso, los días que estuvo en la clínica, el gasto y si estaba afiliado o no a la clínica. Ujú. Ya. Entonces, eh, de esta forma se está aprendiendo a hacer el llamado de los datos, ¿ya? Tanto de archivo TXT como archivo CSV. Sí, 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 sí. Ahora, hay otra forma también bastante útil de poder copiar los datos a través del siguiente código, ¿ya? Por ejemplo, puede hacerlo de archivos Excel. A ver, en esta hojita de Excel que hemos tenido, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un momentito. A ver, puede abrir un archivo Excel, Ujú. en blanco. Vamos a utilizar el siguiente código. Yo voy a copiarlo aquí en el R, que es read.delim y entre paréntesis clipboard. Este es un código también bastante sencillo de utilizar, que le puede ser práctico en algunas ocasiones, ¿no? El read.delim y clipboard entre comillas, ¿no? Dentro del paréntesis. Y a ver, por ejemplo, aquí tengo una hoja de Excel abierto Ujú. y, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos datos, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una pequeña, ¿no? Código 123, 122, 124, 145. Acá unidades. Vamos a ponerle 41, 20, 25, 41. Por acá el precio, ¿no? Vamos a ponerle en dólares 4, 5, 6 y 7. Ya.
Entonces, esta es una pequeña base de datos que lo tenemos en el Excel. O a veces podemos tener datos ya sea en un Word o está incluso desde una página web, ¿no? Como una tabla, así. Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es copiar, vamos a copiar esta información, vamos a copiar, ahí está, lo tenemos copiado, y una vez que mantenemos copiado los datos seleccionados, vamos a ejecutar el código, read.delim, entre paréntesis clipboard. Entonces, vamos a correrlo. Lo que está haciendo es copiar o capturar lo que nosotros hemos copiado desde el archivo Excel. Ujú. Ya, a ver, ahí le logra salir este tipo de captura. Sí, sí, Entonces, se me salió. este mecanismo o este procedimiento lo puede aplicar también en archivos de Minitab o de CPCSS y copiarlos directamente. Recuerde siempre que hay que, bueno, para almacenarlo en un objeto, ¿no? Porque Ujú. si no, ya la información se pierde. ¿De acuerdo? Entonces, copiar y capturar de otras fuentes, como Excel, Minitab, o hasta páginas web también le permite capturar. Bien, entonces ahora vamos a manipular algunas variables de la base de datos. Ujú. Poner manipulación de variables. Ya. Para ello vamos a trabajar con esta segunda base de datos llamado clínica. Ya. A ver, aquí, por ejemplo, es común a veces que cuando nos dan una base de datos no se trabaje con todos los datos, sino con un segmento. Ujú. Por ejemplo, aquí tenemos una variable que es nivel socioeconómico. Entonces, una pregunta puede ser esta, ¿no? Ujú. Solamente trabajar con, con los pacientes del nivel socioeconómico A. Entonces, eh, vamos a explicar cómo podemos hacer ese llamado, ¿no? O sea, aquí la data clínica, los datos o el data frame llamado clínica, contiene la base de nivel socioeconómico de varios, ¿no? A ver, podemos, antes de hacer esto, podemos darle un summary a clínica para que nos diga más o menos qué es lo que tenemos en nuestra base de datos. Y bueno, acá tenemos la variable edad, sexo, ¿no? Bueno, para nivel socioeconómico no nos dice tanto, ¿no? Podemos utilizar la función table, clínica, y para exclusivamente nos muestre
nivel socioeconómico, podemos hacer clínica y utilizar la función dólar. Y cuando usted pone el dólar, le va a salir todas las variables. Entonces usted selecciona solamente nivel socioeconómico. Entonces, lo que está indicando al R es que vamos a trabajar solo con la columna NSE, ¿no? O sea, nivel socioeconómico. Y ahí está, ¿no? Le muestra que hay nivel socioeconómico A, nivel socioeconómico B, nivel C y nivel D. Entonces, vamos ahora a extraer a los pacientes del nivel socioeconómico A. Entonces, tenemos dos maneras. Podemos usar la función subset y como primer argumento colocar la base de datos, que en este caso es clínica, y como segundo argumento hay que colocar la condición o el requerimiento. En este caso queremos que el nivel socioeconómico sea igual. Recuerde que en el R, para probar igualdad hay que usar dos veces igual, y entre Ujú. comillas hay que utilizar el nivel socioeconómico A. Y como último argumento, bueno, hasta ahí vamos a, por el momento, solamente utilizar esta información. A ver, ¿qué pasa cuando ejecutamos este código? Bueno, como aprecia, nos está mostrando todos los pacientes del nivel socioeconómico A. Ajá. Mira, podemos guardarlo en un objeto nivel A, por ser, ¿no? A ver, vamos a guardarlo en un objeto llamado nivel-A. Y lo que estamos haciendo aquí es extraer a los pacientes del nivel socioeconómico A. Entonces le podemos dar un hit, nivel-A, y ahí está, ¿no? Nos está mostrando todos los pacientes del nivel socioeconómico A. Podemos verificarlo incluso. Aquí ya no colocamos clínica, sino nivel-A, nivel socioeconómico, y solamente existe eh, eh, el nivel socioeconómico A. Ya, a ver, ahí le salió. Ujú. Sí, me salieron todos los del nivel A. Entonces, del mismo modo, podemos, a ver, vamos a extraer, por ejemplo, vamos a poner, extraer a los pacientes eh, con peso mayor a 75 kilogramos, por así decirlo, ¿no? A ver, extraer a los pacientes con peso mayor a 75 kilogramos. Entonces, nuevamente, ¿no? Usamos un subset como primer argumento, eh, eh, la base de datos llamada clínica, y en este caso peso mayor a 75. Entonces solo va a seleccionar a los pacientes cuyo peso es mayor a 75 kilogramos. Entonces vamos a guardarle un objeto mayor 75.
mayor 75, ¿no? Ya, subset clínica, y aquí peso mayor 75. Entonces, y le damos hit mayor 75, y ahí está, ¿no? Los pesos se pueden apreciar son mayor a 75 kilogramos. A ver, ¿le logra salir esta parte? No, dice que tengo un error. El A ver, hit mayor. aquí Ah, clínica. sí, ya lo vi, no le puse el guión bajo. Ah, 25. ok. Claro, es que el nombre, recuerde que puede cambiar, ¿no? Ya, Ahora sí. ya está. Entonces, el subset es una función bastante útil cuando se quiere hacer una segmentación de acuerdo a alguna característica dada. Se puede utilizar Ujú. como ve igualdad, relación de mayor, y también se puede utilizar los conectores I y O, ¿ya? A ver, vamos a, por ejemplo, extraer a los pacientes con, vamos a poner con temperatura menor a 37 grados, 37 grados Celsius, y edad, vamos a ponerle mínima de 50 años. ¿Ya? Ya está. Entonces aquí estamos diciendo que cumpla dos condiciones, ¿no? Temperatura Ujú. menor a 37 grados y edad mínima de Sí. 50 años. Entonces vamos a ponerle S1 como segmento nada más, ¿no? Subset. Ya, primero es la base de datos y luego las condiciones. Ya, temperatura. La variable se llama temperatura menor, ¿no? Menor a 37. En R, el I es esta I inglesa. Voy acá. Y edad mínima, la variable edad mínimo significa mayor o igual a 50 años. Aquí estamos agregando este I, Ujú. lo cual va a hacer que cumpla las dos condiciones a la misma vez. Temperatura menor a Ujú. 37 y edad mayor o igual a 50. Entonces ahí Ujú. está. Ahí. Entonces ejecuto sin ningún error, ¿no? Puede darse cuenta, a ver, temperatura menor a 37 y edad mayor a 50 años. Ujú. ¿Le logro salir allí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, este es el I, ¿no? También existe lo que se conoce como el O, el conector, el conector O. Ya. Entonces aquí simplemente vamos a ponerle S2 y lo único que hay que cambiar es el conector lógico. Aquí, bueno, en R
En R, el conector lógico O para las condicionales es una línea vertical. En el código ASCII es al 124. Es esta línea vertical. El código ASCII, ¿no? Es al 124. Entonces en R esto se interpreta como el condicional O. Entonces cuando le damos, ahí va a tener en cuenta esta condición, ¿no? Puede cumplir una de las dos condiciones o las dos condiciones a la vez, ¿no? Basta que cumpla una de las dos condiciones, menor a 37 o edad mayor a 50. Ujú. Ese condicional, ¿cómo es que se coloca? Al 124. Al 124. Sí, el teclado de una PC es al 124. Ya. A ver, ahí le salió. Sí, pero el condicional no me sale. A ver, de repente puede copiarle del buscador Google, colocando línea vertical. Bueno, desde Ujú. el teclado de una PC es al 124. De repente si está del laptop, de repente es otra. Ajá, De la sí, el laptop acto creo que no esa es sé cuál otra. es. A ver, vamos a un momentito, vamos a ponerle en Google. Ya lo copié. Sí, ya, a ver. Ujú. Ejecútelo y a ver, le debe salir así como el de acá, ¿no? Por ejemplo, el primero tiene una edad menor o igual a 50, pero sí tiene una temperatura menor a 37, ¿no? O sea, puede cumplir una de las dos condiciones. Basta que cumpla una de las dos condiciones. Entonces, ujú. Sí, ahora sí me salió. Ya, listo. Bueno, entonces, hasta aquí estamos viendo cómo se puede segmentar, ¿no? De acuerdo a algunas condiciones o a un juego de condiciones. Ahora, en todas estas
como puede ver, está mostrando la información de todas las variables, ¿no es cierto? Ujú. De todas las variables. En algunos casos a veces no se requiere trabajar con todas las variables, sino solamente con algunas de ellas. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Por ejemplo, nos dice aquí, ¿no? Extraer información acerca de ingresos, edad y edad de los pacientes del nivel socioeconómico B. Entonces, acá nos dice, ¿no? Extraer información acerca de ingresos y edad de los pacientes del nivel socioeconómico B. O sea, no quiere que le muestre todas las variables, sino Ujú. solamente lo que es ingreso y edad. Entonces, el comando subset permite realizar esta operación. Vamos a llamarle S3. Bueno, en el ejercicio anterior habíamos hecho para el nivel socioeconómico A. Ujú. Ahora vamos a hacerlo para el nivel socioeconómico B. Ahora, hay un tercer argumento que nos va a permitir seleccionar las variables ingresos y edad. En este caso es el argumento select, de seleccionar. Y vamos a indicar, entre comillas, los nombres de las variables que queremos llamar. En este caso, por ejemplo, la variable es ingreso. Y hay que tener cuidado de utilizar correctamente el nombre de la variable. Porque si, por ejemplo, miren, ¿no? Acá llamamos ingresos cuando en realidad la variable es ingreso. Veamos qué ocurre. A ver, aquí le dice, no, un error, ¿no? Hay un error, por ahí tiene que ver Ujú. con la variable, ¿no? Entonces, hay que utilizar el nombre de la variable que está configurada, ¿no? Entonces, es ingreso. Y ahora sí, ¿no? Solamente le muestra la variable ingreso y la variable edad. En ese orden, incluso en el orden que usted está colocando. Ya. Ujú. Ingreso y edad nada más. Sí, ajá. Entonces, a veces en el análisis le dan una base de datos con muchas variables, pero solamente le piden la información de una o dos variables de un determinado segmento. Ujú. Entonces, utilizando este subset y añadiendo el argumento select, se va a operar esa cuestión.
¿Le logró salir? Sí, sí, sí. Ya, listo. Agarramos ahora con modificación de variable. Por ejemplo, aquí la variable talla está en centímetros. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es convertir la variable talla, que está en centímetros, vamos a pasarla a metros. ¿Ya? Vamos a hacer ese... ¿Ya? Entonces, aquí, a ver, este conjunto de datos clínica tiene 10.652 pacientes y tiene la información relacionada a 12 variables. Entonces vamos a crear una nueva variable, Ujú. ¿ya? Vamos a crear una nueva variable y le vamos a llamar talla 3, talla 2, perdón. Entonces, para añadir, simplemente utilizamos dólar, ¿ya? Cuando coloca el dólar, obviamente le va a salir las variables que dispone la base de datos, pero vamos a crear una nueva llamada talla 2, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como este nombre no existe, lo que estamos haciendo es generar una nueva variable. Esta variable va a ser el resultado de clínica, talla. A ver, para pasar de centímetros a metros, hay que dividirlo simplemente entre 100. Entonces, lo que estamos haciendo es la columna talla, a todos los valores de la columna talla, se le va a dividir entre 100. Y se va a generar una nueva columna llamada talla 2. Allá dos. Ajá, así es. Bueno, usted puede colocarle el nombre que guste, ¿no? Y va a aparecer en la columna número 13, ¿no? En este caso habían 12 columnas, pero ahora van a ser 13 columnas, porque estamos creando esta nueva variable. Y esta variable podemos decir que es el origen, ¿no? Está originada en esta variable llamada talla. Entonces ya ejecutó. Si le damos a Sí. hit clínica, vamos a ver que ahí está, aparece en la columna número 13, la variable talla 2. Y si le colocamos la dimensión, y ahí va a aparecer, ¿no? 13 columnas. Ujú. Entonces, a veces cuando tenemos base de datos, algunas columnas, la información de algunas columnas van a formar parte o van a servir para calcular una variable de interés, una variable nueva. Ujú. Entonces, estamos aprendiendo eso. Ujú. A uno a seleccionar las columnas con las variables que nos interesan. Ujú. Y las estamos, se extraen de una matriz o de una base de datos mucho más grande. Exacto, así es. Sí, es que a veces, como dicen, ¿no? La base de datos no siempre está lista, no contiene la información lista que uno desea analizar, sino que tiene que prepararla modificando algunas variables. Ujú. Por ejemplo, el siguiente ejercicio va a ser calcular el índice de masa corporal de los pacientes. ¿No? A ver, calcular el índice de masa muscular de los pacientes según, bueno, hay una fórmula que dice que el IMC es igual al peso entre la altura al cuadrado, ¿no? En metros. ¿Ya?
y la altura debe estar en metros. Entonces, la generación o la creación de esta nueva variable llamado IMC depende de otras variables que ya tenemos, ¿no? Como son el peso y la altura en metros, que es talla 2. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, clínica, dólar, y vamos a generar una variable nueva llamada IMC. Entonces, esta variable IMC es el resultado de peso entre altura al cuadrado. Entonces, clínica, peso, hace el llamado a la columna peso entre clínica. Ahora aparece talla 2, mira, talla 2 elevado al cuadrado, con circunflexo al cuadrado. Entonces, de esta forma, lo que se va a hacer es generar o crear la variable IMC. Le damos G clínica. Y ahora sí, ¿no? Se ha creado una nueva columna más llamado IMC, ¿no? Que es índice de masa muscular. ¿Qué tal? ¿Le salió? Estoy buscando el signo de cuadrado, que lo acabo de poner y ahora no me sale eso. Ah, ya. Aquí en teclado así es al 94. Circunflexo se llama. Ujú. Ahora sí salió. No, cuadrado. Ahí sí salió ya. ¿Sí? Ujú. Ya. Bueno, a veces seguir utilizando esta estructura clínica dólar talla 2, como que hace un poco largo el código, ¿no es cierto? Entonces, en R existe la función attach. Y lo que va a hacer el attach es separar los vectores que conforman, las columnas que conforman una base de datos. ¿Ya? De manera que, bueno, en mi caso sale que hay un vector que he creado llamado edad y un vector que he creado sexo, porque fue lo primero que creamos en la primera parte. Entonces lo que está diciendo hay una repetición, dice, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros colocamos de frente la variable peso,
nos va a arrojar la información solo del peso. Entonces, de esa manera ya nos ahorramos escribir clínica dólar peso, porque ya de frente le tenemos el nombre del objeto llamado peso. Si colocamos talla 2, entonces de frente ya nos botan la información de la talla 2. Ujú. Ya, a ver, hagamos el siguiente ejercicio. A ver. Clasificar a los pacientes de riesgo como sí, si la persona es mayor a 70 años y no si la persona tiene una edad máxima de 70 años. Vamos a poner edad mayor a 70 años, edad máxima de 70 años. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. aquí vamos a generar, bueno, esto sí, este procedimiento de generar una nueva variable, clínica dólar riesgo, esta sí se va a mantener porque vamos a añadirla o anexarla a la base de datos. Y por aquí, ¿se acuerda que la sesión anterior trabajamos con el if-else? ¿Se acuerda? Ah, sí, sí, sí. Entonces, vamos a seguir utilizando a modo de práctica el if-else. A ver, aquí, antes de hacerlo, voy a ver si edad... Ya. A ver, aquí una aclaración, mire. Cuando hicimos el attach, nos salió este Ujú. error, ¿no? Que, bueno, no un error, sino un aviso, que edad y sexo ya existen. Entonces, por lo tanto, no lo está separando esta variable sexo y esta variable edad. Por eso, Ujú. cuando uno ejecuta edad, solamente le va a salir 3 datos. ¿Por qué? Porque hace un ratito utilizamos creamos este vector llamado edad con esa información. Con 3 datos, sí. Exacto. Entonces, al momento de separar esta base de datos, lo que hace el R es avisarte. No voy a reemplazar porque ya existe un vector con ese Ujú. nombre. Entonces, lo que podemos hacer es chancarlo, ¿no? Edad va a ser igual a clínica dólar edad. Y cuando ejecutamos edad, ahora sí nos muestra la edad de los pacientes en años. Entonces, hay que tener cuidado con este punto, ¿no? Cuando se usa el attach. Ujú. Ya. Ahora sí, ¿no? Entonces, clínica, dólar riesgo, lo que estamos haciendo es a la base de datos llamada clínica, añadirle una variable llamada riesgo. Ujú. Y vamos a hacer el if else, vamos a preguntarnos si la edad es mayor a 70, el resultado va a ser que sí, como riesgo. Y en caso contrario, un no. Ya está. Entonces, ahí ejecutamos el código y por ahí le damos el hit, ¿no? Y aparece Ujú. una nueva columna llamada riesgo. Bueno, el R se adecua al espacio, ¿ya? El R se Ujú. adecua al espacio de la consola, ¿no? Si nosotros la achicamos, ahí se da, ¿no? En este caso,
¿Ya? Entonces, aparece esta nueva columna llamada riesgo. Ujú. Entonces, podemos seguir utilizando el if-else junto a la información de una variable para crear otra variable. Ujú. Ya, a ver, hagamos este otro ejercicio nuevamente para familiarizarnos con el if-else. A ver, dice clasificar el estado de salud de los pacientes como anémico, si el valor de la hemoglobina es menor a 11, normal, si el valor de la hemoglobina está entre 11 y 16, y exceso, si la hemoglobina es mayor a 16. Podemos hacer el llamado a la variable hemoglobina. Bueno, y vemos que sí, se cuenta con toda la información de los pacientes. Ujú. Bueno, esta es la información de la hemoglobina de todos los pacientes. Y vamos a poner clínica, dólar. Y podemos crear una nueva variable llamado estado. Y en este caso, bueno, tiene tres opciones. Entonces vamos a utilizar dos if-else, ¿no? El primero, a ver, vamos a partir de menor a mayor, ¿no? Si hemoglobina es menor a 11, diremos que lo clasifique como anemia. Ahora, si no cumple que sea menor a 11, vamos a particionar nuevamente con un if-else. Y ahora nuevamente les preguntamos si la hemoglobina es menor o igual a 16, tendrá el nombre de normal. Y el último será exceso. Ya está. Entonces, ah, ejecutamos y mostramos clínica, ¿no? Ahí está, el estado es normal, ¿no? En la última, sale la última variable llamado estado. Ya, a ver, ¿le salió? Sí. Ya está. Entonces, hasta este momento hemos aprendido cómo unir las bases de datos, crear nuevas columnas, modificarlas, segmentarlas. Mm, Ahora vamos a trabajar con conteos, ¿ya? Con el recuento de casos. Por ejemplo, puede que nos pregunten o nos interese saber lo siguiente.
A ver, estoy con algunos ejercicios que podemos efectuar. Ya, un momentito. Ya. A ver, por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿no? ¿Cuántos pacientes atendidos son del nivel socioeconómico D? Ya, a veces resulta de interés conocer algunos datos de conteo para presentarlos como datos resaltantes, ¿no? Entonces, en este caso, podemos hacer lo siguiente. Bueno, aquí estas preguntas están relacionadas a conteo. Lo que nosotros hemos aprendido es, por ejemplo, a hacer la segmentación. Si coloco subset, clínica, NSE, lo que aquí me va a mostrar es los pacientes, todos los pacientes del nivel socioeconómico D. Pero también aprendimos que podemos utilizar la función o el código nrow para determinar el número de filas. Y recuerde que cada fila representa a un paciente. Entonces, si le agregamos directamente el nrow, nos va a indicar cuántos pacientes son del nivel socioeconómico D. En este caso, 1086. Ahora, no es la única forma. También podemos haber utilizado un table y colocar NSE, nivel socioeconómico. Solo que cuando hacemos el table nos muestra de los cuatro categorías, ¿no? A, B, C y D. Y en este caso hay 1086, ¿no? Como se puede apreciar por aquí. Entonces, es otra forma de poder calcular, ¿no? Ahí está el mismo resultado, el mismo conteo. A ver, luego tenemos por aquí, ya, también podemos hacer la siguiente forma. Podemos usar el table NSE y preguntarle si S es igual a D. Esto es verificar una condición lógica donde va a salir true y false. Y ahí le sale, ¿no? True 1086, o sea, son verdaderos que pertenecen a D, y false, que son 9566. Ya. A ver, por aquí, la siguiente pregunta nos indica cuántos pacientes atendidos son de género femenino y menor a 30 años. Entonces, en este caso sí nos va a resultar útil el subset, ¿no? Que hemos estado trabajando. Subset clínica. La condición es sexo igual a F, ¿no? De femenino. Y la inglesa, menor a 30 años, edad menor a 30. Entonces, cuando ejecutamos este código, nos va a particionar la data, ¿no? A ver, acá es clínica, he puesto clínica. Entonces, ya, nos va a salir la información, ¿no? De todos. Pero yo solamente quiero conocer la cantidad de filas. nrow
Y ahí le sale, ¿no? 2444. Ajá, ahí sale. A ver, ¿le logró salir? Sí, 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 me salió. Ya, ya. Entonces, a ver, por aquí tenemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántos pacientes son de riesgo? Y riesgo era una variable que nosotros hemos creado, ¿no? Aquí, Ajá. penúltimo. Entonces, por aquí podemos utilizar la función table y darle clínica riesgo. Y esta nos va a mostrar, pues, ¿no? Cuántos son de riesgo y cuántos no, ¿no? Al frente. O también podemos usar el subset y clínica, riesgo doble igual, utilizar el n-row. Y ahí le sale, ¿no? Directamente 138. Entonces, el n-row nos va a permitir contar la cantidad de filas, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros hemos segmentado, de acuerdo a las características dadas, simplemente hacemos el conteo de las filas. Ujú. Ya. A ver, por aquí nos dice la última pregunta. ¿Cuántos pacientes son de riesgo y de sexo masculino? Bueno, podemos utilizar el código de la pregunta anterior y añadirle simplemente el i. Y sexo doble igual a m de masculino. Y ahí nos sale, ¿no? 65. Ujú. O también podemos haber utilizado el table, en este caso clínica, dólar riesgo, y cruzarlo con la variable sexo, ¿no? Que en este caso sería también clínica, dólar, sexo. Pero claro, aquí nos va a salir una tabla de 4, ¿no? Los no, los sí, Ujú. F y M. Y el valor que nos interesa está aquí, ¿no? Entre sí y M, que es 65, ¿no? Que es el mismo valor que es en el anterior código.
Vamos a utilizar ahora la función tapply, ¿de acuerdo? Ajá. La función tapply resulta bastante útil cuando deseamos comparar o hacer comparaciones de una variable numérica respecto a segmentos, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta dice, ¿no? ¿En qué nivel socioeconómico se obtuvo mayor pacientes? Mm, Ujú. ya, a ver. Bueno, la función lógica sería usar un table, pues, ¿no? Un table de NSE, ¿cierto? Que simplemente esto nos da el conteo, ¿no? Pero, a ver, si usamos la función tapply, sería de la siguiente manera. A ver, primero debemos utilizar una variable numérica. Mm, ya, ver. Ya, creo que en este ejemplo no va a ser útil, ¿ya? A ver, si tuve una mayor, vamos a poner edad promedio, ¿ya? Así, para poder entenderlo. Ya. Vamos a esto de aquí quitarlo, ¿ya? Ya, a ver, la pregunta va a ser así, ¿no? ¿En qué nivel socioeconómico se tuvo pacientes con mayor edad promedio? Ya. Entonces, primero va a ir la variable numérica. En este caso es edad. Como segundo argumento va a ir los segmentos. En este caso NSE. Y como tercer argumento irá la función estadística o función que nosotros deseamos aplicar. En este caso es el promedio. Y en R el promedio es min. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ejecutamos este código, vemos lo siguiente. A ver, en el nivel socioeconómico A, la edad promedio fue de 33.738. En el nivel socioeconómico B fue 33.46. En el C 32.82. Y en el D Ujú. 33.80. 80, sí. Ah, entonces, por ahí vemos que, aunque son valores parecidos, pero bueno, en el nivel socioeconómico D es el que se ha presentado una mayor edad promedio. Entonces, esta función tapply va a permitir hacer esas comparaciones de acuerdo a segmentos. Ujú. A ver, hacemos la misma pregunta y realizamos lo siguiente, ¿no? ¿En qué nivel socioeconómico se tuvo pacientes con mayor gasto promedio? Gasto promedio de hospitalización, ¿no? Que es la variable gasto. Hospitalización. Ya está. Entonces, el mismo código, pero aquí ya no es la variable edad, sino la variable numérica es gasto y gasto promedio. Te apply y a ver, vemos que el nivel socioeconómico A, los pacientes del nivel socioeconómico A gastaron en promedio 350, ¿no? $0.07.
el del B349.02, el del C349.6 y del D337. Ujú. Bueno, por ahí el del A, ¿no? Ligeramente va ganando. Ya está. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, nosotros, a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿no? A ver, por ejemplo, la siguiente pregunta puede ser así. ¿En qué nivel socioeconómico se tuvo una mayor cantidad de pacientes varones? Ya, entonces, aquí esto de sexo, bueno, si hacemos sexo, por ahí cuando hicimos el attach, iba a salir un error, ¿no? Entonces vamos Ujú. a llamar sexo como clínica, dólar sexo. Entonces, cuando hacemos el llamado a la variable sexo, saldrá la información de todos los pacientes. Ahora, sexo es una variable categórica. Entonces, vamos a ver cómo actúa el tablay cuando se tiene variables categóricas. A ver. Ahora, aquí ya no vamos a usar la función min, sino vamos a usar la función table. Entonces, la primera variable va a ser sexo y en el tercer argumento la función que se va a aplicar es la función t. A ver, veamos qué es lo que va a salir. Lo que está saliendo es una lista en la que le está indicando, a ver, en el nivel socioeconómico A hay 2.135 mujeres, 2.135 varones. En la B hay 1.551 y de masculino hay 1.564, ¿no? En la C 1.084 y en la D 532. Entonces la Ujú. sede, o perdón, el nivel socioeconómico con mayor cantidad de pacientes varones es la sede, perdón, el nivel socioeconómico A. Ujú. Entonces cuando tenga variables de tipo categórica y quiera comparar de acuerdo a un segmento, puede utilizar la función T. Ya, ¿ahí se logra entender? Sí. Ya. Bien. Eh, Vamos a trabajar ahora lo que se conoce listas. ¿Ya? Vamos a trabajar lo que se conoce listas. Ah, una lista es un objeto que puede almacenar diferentes tipos de objetos. En este caso puede almacenar vectores, matrices, data frames, ¿no? Y para ello generamos lo siguiente. A ver, vamos a ver, creación de listas.
A ver, simplemente le damos list entre paréntesis. Ya, entonces si le damos, llamamos el objeto A, solo le dice que es una lista. Ya, entonces lo que vamos a hacer es añadir elementos a la lista. Por ejemplo, Ujú, como primer componente de la lista A, vamos a generar un vector desde el 1 al 10. ujú. Creo que es doble corchete. ¿No? Ya, para añadir elementos a una lista hay que utilizar dobles corchetes. Entonces, como segundo elemento vamos a añadir la base de datos llamado datos. Como tercer elemento de la lista será datos 2. Como cuarto será un número, ¿no? 52. Ujú, Ya, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se presenta una lista? Se presenta de la siguiente forma. A ver, entonces, aquí cuando hacemos el llamado al objeto A, que es una lista, te dice, el primer componente es un vector, ¿no? Del 1 al 10. El primer ujú, componente es un data frame. El tercero también es otro data frame. Y el cuarto es un número. ujú. Entonces, a veces resulta práctico, o a veces cuando trabajamos bases de datos, podemos también almacenarlos en una lista. Y esta, por ejemplo, ¿no? La sección uno puede contener la base de datos de, por ejemplo, ¿no? La CDA. La segunda, el componente 2 los datos de la CDB. Y así, ¿no? Entonces, todos los bases de datos los puede almacenar en una lista. Bien, entonces ahí está, si usted quiere llamar, por ejemplo, a la lista 2, simplemente coloca entre corchetes el objeto de la lista, ¿no? Que quiere usted hacer el llamado. Ujú. Solamente le sale la lista 2. Entonces, en una lista puede guardar varios tipos de objetos a la vez. Ya. Y por último, para terminar, vamos a ver un poquito de matriz. Matrices. Bueno, a diferencia de los data frames, las matrices solamente contienen valores numéricos. ¿De acuerdo? Una Ujú. matriz solo contiene valores numéricos. A ver, vamos a ver por aquí.
Si por ejemplo tenemos un vector llamado x desde el 1 al 8, este es solamente un vector, ¿no es cierto? Ujú. Podemos crear una matriz añadiéndole dimensiones, donde 2 representa el número de filas y 4 el número de columnas. Le damos dim x c24, va a crear una matriz de 2 por 4. Ejecutamos x nuevamente y ahí está, ¿no? Una matriz de 2 por 4. Y aquí, bueno, lo está llenando primera columna, segunda columna con los datos del vector. En R por defecto lo completa por columnas. ¿Ya? A ver, Ujú. por ejemplo, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Podemos utilizar, a ver, por ejemplo, del 10 hasta, o del 11, ¿no? Del 11 al 18. A ver, se puede crear directamente una matriz. Necesitamos añadir un vector y señalar el número de filas y columnas. Y Ujú. aquí by row significa el llenado no es por filas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es llenar por columnas. Entonces está 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si queremos que el llenado sea horizontal, vamos a ponerle por aquí la letra B. Y aquí en by row debemos ponerle true. Simplemente la T. Entonces aquí lo que va a hacer es llenar la matriz por filas. Y está, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lo llena por filas. Y aquí también podemos utilizar el cbint. Veamos cómo se emplea en matrices. Por ejemplo, si generamos del 1 al 3 una secuencia y luego una secuencia del 4 al 6 y utilizamos el cbint o el cbind, lo va a unir de forma vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, si utilizamos el rbind o el rbind, lo va a unir de forma horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. A ver, algunas operaciones que se pueden hacer sobre matrices. A ver, por ejemplo, creamos un objeto llamado X que sea una matriz del 1 al 9 con 3 columnas, ¿no? Ya está. Entonces, podemos sumar cualquier número, por ejemplo, el 10, y lo que va a hacer es sumar a cada elemento de la matriz, le va a sumar 10, ¿no? A cada uno. Igual si le hacemos una multiplicación, le va a multiplicar a todo por 2. Ya, hay algunas funciones que pueden ser de utilidad cuando se trabaja con matrices, como por ejemplo la transpuesta, ¿no? Que es voltear la matriz. Entonces en R simplemente es el valor t, la función t, ¿no? De transpuesta. Si le damos t a x, lo que hace es transponer la matriz.
Después, algunas funciones que son útiles en matrices es, por ejemplo, lo que se conoce como la determinante de una matriz. Entonces, la función es det, determinante. Bueno, en este caso, determinante es C. También tenemos la función diag, de diagonal, que nos presenta los componentes de la diagonal de la matriz. La función solve nos presenta la inversa de la matriz si es que la tiene. En este caso no tiene, tiene inversa porque cada fila es un múltiplo de la otra, ¿no? Entonces por esa razón no Ujú. presenta inversa. A ver, vamos a crear una matriz, a ver, que sí tenga inversa. Podemos colocar, bueno, acá ponemos matrix. A ver, 2, 30, 7, menos 5, 6, 0.1, 7, menos 5 y 6, 3. A ver, ya está. A ver, tenemos una matriz Y. Ahora vamos a ver si tiene inversa, ¿ya? Aplicamos solve. Y ahí está, ¿no? La función solve le presenta la inversa. Ahora, ¿cómo se multiplica matrices en R? Hay que utilizar el símbolo porcentaje por porcentaje y eso va a permitir multiplicar las matrices. Si multiplicamos una matriz por su inversa, se obtiene la matriz identidad, ¿no? Aproximadamente. Bueno, aquí si utilizamos round para redondear, ahí está, ¿no? La matriz identidad. Y entonces esas son algunas operaciones que se pueden realizar con las matrices. Bueno, Bueno, realmente en el análisis de datos más se trabaja con data frames, ¿no? Pero también en algunas, ujú. por ahí es necesario conocer un poco de matrices. Bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Ujú.